donde creo que la hipótesis acusatoria de la Fiscalía se cae. Después, otra cuestión que yo tengo que valorar en todo esto es la vulnerabilidad personal y estructural de la señorita Luz Aimé Díaz. Acá quiero hacer algunas precisiones conceptuales antes, pero bueno, hubo todo un esfuerzo también de la defensa en que nosotros podamos reconstruir quién es la señorita Díaz, y no solamente con relación al hecho que se le imputa, o qué relación tiene eso, teniendo en cuenta su historia personal y el colectivo al cual ella pertenece. Como precisiones conceptuales, cuando hablo de vulnerabilidad estructural, no es algo nuevo. El derecho ya en muchas situaciones ha reconocido esta posibilidad de que hay personas que por razones de factores intrínsecos, ambientales o contextuales, están en una situación de vulnerabilidad estructural a diferencia de otras. Esto ha sido muy desarrollado por la ONU. Hay un documento de la ONU del año 2013, más que nada con relación al delito de trata de personas, pero creo que se puede extraer de todos modos información pertinente en ese sentido, de cómo ciertas personas, por pertenecer a determinados sectores sociales, ya de alguna manera las colocan en una situación de vulnerabilidad estructural. Y recordemos también la definición normativa que existe sobre el concepto de vulnerabilidad que uno puede extraer de las 100 reglas de Brasilia. En esa definición se afirma que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, su género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y que pueden ser causas de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad. En un documento que facilitó la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público, el Ministerio Público realizó una serie de observaciones a la opinión consultiva número 24/7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género. Y en ese documento se hacen algunas precisiones conceptuales, por ejemplo, sobre qué se entiende por identidad de género, ¿no? Es la vivencia interna que tiene una persona del género, cómo se siente profundamente ella con relación al género, lo cual puede tener correspondencia o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y esto incluye la vivencia personal del cuerpo, que a veces puede involucrar la modificación de la apariencia física o alguna función corporal a través de medios médicos o incluso quirúrgicos, y otras expresiones de género como la vestimenta, los modales, la forma de expresarse. Entonces, desde esta perspectiva, la identidad de género no está determinada por una transformación corporal, sino que las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos
pueden ser necesarios para algunas personas para construir esa identidad de género, pero para otras no. Y el derecho a la identidad de género, para el derecho internacional de los derechos humanos, es una manifestación de un derecho más amplio, que es el derecho a la identidad. Este derecho a la identidad también ha recibido un respaldo normativo a nivel interno en mayo de 2012, cuando se promulgó la Ley Nacional de Identidad de Género, Ley 26743, que contempla justamente el derecho que tienen las personas al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratadas de acuerdo con esa identidad de género con la que se autoperciben. Y en ese documento que hago mención, se destacan muchas situaciones en las que el trato digno a esta identidad de género puede ser violado en el ámbito de la administración de justicia. El ejemplo más claro es cuando no se trata a la persona de acuerdo a la identidad de género con la que se autopercibe. No se la trata de acuerdo al nombre con la que se eligió ser expresar su identidad. Eso es el ejemplo más claro. Pero también en ese documento ya se menciona ciertas situaciones de violencia institucional que pueden padecer personas que pertenecen el colectivo trans, como, y que han, digamos, son, históricamente han sido así, como, bueno, abusos en la detención de personas trans en situación de prostitución, abusos policiales en forma de extorsiones y demandas de favores sexuales, el uso excesivo de la fuerza en algunos casos, mujeres trans que han sido obligadas a desnudarse en público, una constante hostilidad y actos de humillación, como abusos verbales y demás. Y a lo que se añade, todo esto en base al informe que hago mención, los actos de violencia institucional ya dentro de un contexto de encierro, ¿no? Como, por ejemplo, requisas vejatorias. Incluso la señorita Díaz mencionó haber sido víctima de una situación de violencia institucional ya dentro habiendo estado ya detenida en este caso. Recordemos en este sentido también lo que declararon los licenciados Carini y Sabina Paz, licenciados aportados por la defensa, eran peritos de la defensa. Ellos describieron a la señorita Díaz de la siguiente manera: una impronta depresiva asociada a la historia de vida que tuvo que atravesar, a la violencia por su condición de género, proveniente tanto de fuerzas policiales como también situaciones de violencia doméstica. Relataron que ella proviene de una familia de regambre social económica baja, con un padre fallecido por cirrosis, que falleció cuando ella tenía 20 años, o sea que toda la vida tuvo problemas de alcoholismo. Situaciones de violencia que sufrió desde edad muy temprana. A los 12 años perdió un ojo por un camionero, un prostituyente que la agredió y le provocó la pérdida del ojo izquierdo. También valoraron el hecho de que ella pertenezca, o que haya nacido en la provincia de Salta, es por ahí una provincia de costumbres mucho más conservadoras, donde es mucho más difícil una autopercepción del género diferente a los cánones, a las reglas que están como establecidas socialmente. La madre
en situación de prostitución desde toda la vida, la violencia doméstica por parte del hermano, justamente por su percepción de género. Y destacaron que a pesar de todo este contexto hostil, ella tuvo una intención de superar esa situación y al punto que ella cuando llegó a Buenos Aires se inscribió en el bachillerato de Mocha Celis con excelentes resultados. Después, los licenciados dijeron que la señorita Díaz tiene un trastorno límite de la personalidad que hace que se coloque en situaciones de riesgo. La vuelve alguien manejable, o sea, ante alguien que le brinde cierta seguridad o cierto acogimiento puede ser manejada fácilmente. Y indicó Paz que este trastorno límite de personalidad se caracteriza por tener una afectación hacia la persona, como una especie de vivencia de vacío, una sensación de querer buscar afecto. Y que lo limítrofe está vinculado al riesgo hacia sí mismo, ¿no? En la forma más extrema puede haber casos de autoagresión, que no se detectó en el caso de Díaz, pero no de heteroagresión, como puede ocurrir con casos donde se advierte un trastorno antisocial. Y por último, destacaron haber advertido un bajo raciocinio, una negación del dolor que siente a través de la racionalización y de la justificación del comportamiento del otro y una alteración en todas las relaciones interpersonales. Declaró también el Quiñones Cuartas, que es director del bachillerato travesti trans Mocha Celis, que la conoce a Díaz como estudiante de esa escuela y que notó que ella tenía dificultades para ver y que en el caso de ella esta discapacidad o limitación visual le generaba mucha vergüenza porque la expone a una mayor violencia y también a una mayor vulnerabilidad, incluso delante de sus compañeros. Y este señor Quiñones Cuartas también nos contó algo que tiene que ver con algunas codificaciones sociales y riesgos que están expuestas la población LGTBI, que son los llamados pirañas, así se dice en la jerga comúnmente, pirañas o fisuras, que son personas que persiguen y acechan a la población LGTBI en búsqueda de algún rédito económico, que perfectamente podría ser lo que se advirtió en este caso, ¿no? Cómo estos dos masculinos ingresaron al departamento del señor SF con la finalidad de sustraerle sus pertenencias y de alguna manera también usaron a la señorita Díaz, bueno, terminó involucrada en esta situación, pero siempre con un móvil económico. Y además recordemos que el señor SF no era la primera vez que había sido víctima de un hecho de agresión, ya le había pasado en otra situación que había sido víctima de un robo por parte de alguien con el que él tenía una relación de intimidad. Y por último, destacaría lo que declaró la antropóloga Josefina Fernández. Ella aseguró que bueno, se trataba de un caso de violencia de género, no solo por la historia vital de la señorita Díaz, sino también por la violencia institucional de la que fue víctima y también por la violencia doméstica de la que fue víctima. Y destacó o describió el género no solo con referencia al aspecto sexual, sino
con relación a las relaciones de poder. Y nos ilustró sobre varias cuestiones que tienen que ver con la población trans, que las caracterizan y las distinguen de otros sectores sociales. Por ejemplo, señaló que la edad promedio en que una persona trans ingresa al sistema proestimulario suele ser incluso más temprana que en el caso de las mujeres. La señaló entre los 11 y 13 años. Aunque bueno, en esto yo creo también son muchos los casos de mujeres en situación de prostitución que ingresan siendo muy niñas. La realidad también es esa, pero bueno, la especialista lo entendió que se marcaba más todavía en este colectivo. Después hay otra cuestión que valoró es que el promedio de vida de una persona trans es entre los 35 y 40 años. Y esto también tiene que ver con esta vulnerabilidad estructural a la que hacía mención en un primer momento. Por muchas situaciones de riesgo con las que conviven habitualmente y están naturalizadas. Y también con una falta de confianza en el sistema para denunciar estas cuestiones. La especialista dijo que es bajísimo el índice de denuncias por violencia no letales. Y después hizo mención a un fenómeno de indefensión aprendida, que es una especie de pasividad frente a situaciones violentas, y que en el caso de Díaz le impresionó como un episodio muy, muy elocuente en este sentido, la pérdida del ojo por parte de un prostituyente cuando ella era tenía 12 años aproximadamente. Ella dijo que a partir de ese momento aprendió a no reclamar por un intercambio sexual a su cliente. Y que ese episodio en la vida de la señorita Díaz tuvo un impacto disciplinador. A tal punto que valoró que cuando fue asaltada tiempo después por ladrones, tampoco puso ningún tipo de resistencia. Y cuando fue detenida por la policía en Salta, a diferencia de otras compañeras que por ahí en una situación similar hubieran tratado de huir del patrullero o hubieran tenido algún tipo de respuesta de algún tipo. Y después, por último, también nos ilustró sobre una mayor situación de indefensión de la señorita Díaz en el ámbito ya en la situación de prostitución en la que se encontraba, porque la madre, digamos, que explicó que sería como una especie de tutela que se brindan entre las mismas personas trans, por ahí alguien de mayor edad, la madre, la que digamos, era como su tutelaje, se había mudado a otra zona, lo cual hizo que la señorita Díaz migrara a la zona de Cava, y de ahí se fue a vivir al Hotel Gondolín. Y tiempo después se trasladó a la zona de Palermo, y como era un medio donde era muy ostensible, digamos, todo lo que era el consumo de sustancias psicoactivas, y ella se sentía expuesta en esa situación, prefirió, aún así, estar en situación de prostitución en la zona de Godoy Cruz, donde no tenía la protección ni de madre ni ninguna de sus compañeras,
ni ningún tipo de tutelaje, estaba completamente sola. Y por último, destaco el informe del cuerpo médico forense de los licenciados Awad y Rudelir. Y en este sentido, en esas conclusiones, se llega a la siguiente conclusión, y es que si bien no surgen, después de haberla evaluado a Díaz, elementos como para afirmar fehacientemente que no haya estado en condiciones o no tenga la aptitud para comprender y dirigir sus acciones, sí, no obstante, se destacó la presencia de un alto grado de vulnerabilidad emocional que la hacen proclive a la voluntad y al obrar de terceros, y que puede condicionar ante determinadas situaciones su plena autonomía psíquica. Y en el punto 4 de ese informe se concluye que al momento no se advierte la presencia de indicadores psicológicos compatibles con riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. De todo esto yo creo que, teniendo en cuenta entonces el déficit probatorio que ya relaté, y estas características de vulnerabilidad estructural y personal de la imputada, también me parece que es otro elemento más que me disuaden para sostener la ajenidad de la imputada respecto al hecho y la gravedad del hecho que se le imputa. En esto voy a discrepar con la defensa. Yo no afirmaría que ella no estuvo en condiciones de comprender, de no poder comprender, mejor dicho, dirigir sus acciones en los términos del artículo 34 del Código Penal. Yo creo que no se coincido con lo que dicen los especialistas del cuerpo médico, más allá de lo que opinaron los peritos de parte, en el sentido que no se ha advertido una causa de inimputabilidad o inculpabilidad o excusa absolutoria. Pero lo que sí creo es que en los términos del artículo 336 del Código, analógicamente, ¿no?, del Código Procesal Penal, no hay elementos para afirmar que el delito fue cometido por la imputada, en los términos de ese artículo, inciso cuarto. Y en esto creo que todas estas consideraciones son pertinentes, porque lo que sí considero es que hubo un alto grado de autoexposición a la que se sometió la imputada, que tiene que ver con toda esta descripción que hice. El hecho de que ella ya de por sí es un nivel de exposición, estar en situación de prostitución, en la calle, con gente que no conoce, y aceptar ir a un departamento de alguien con dos hombres que no conoce, implica todo un riesgo que tal vez otra persona con otra estructura no se hubiera prestado a eso. Entonces, en ese sentido, yo no afirmaría que no lo pudo comprender, pero sí tiene que ser valorado. Y sí, insisto, en el contexto total de los hechos, me resulta poco verosímil que ella haya sido coautora del hecho que se le imputa. Incluso creo que queda claro que los dos CNNs masculinos no necesitaban, ya por su estructura física, no necesitaban de alguien más que les ayudara a perpetrar el hecho. Más, si uno ve la estructura física de ellos y de ella es mucho más, una constitución mucho más menuda, los otros
podrían tener más fuerza física incluso para haber sometido al damnificado como lo hicieron. Entonces, bueno, creo que por todas estas argumentaciones, la realidad es que no tengo otros elementos como para sostener una acusación formal contra la imputada, teniendo en cuenta que también el Ministerio Público tiene que velar por ser objetivo y también por los intereses de la sociedad, no solamente es impulsar la acción penal en todos los casos, sino que cuando no se cuentan con elementos de prueba, tampoco creo que hace a la ética de mi rol de representante del Ministerio Público a tener que explicitar las razones por las cuales considero que no puedo acusar. Entiendo que luego de todo este análisis no se puede afirmar que efectivamente fue la señorita Luzaime Díaz la que cometió el hecho, y por todas estas exposiciones que hice, entiendo que corresponde que el tribunal dicte su absolución. Muy bien. Tiene la palabra la defensa. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de poder sostener este debate, la posibilidad de haber producido toda esta prueba como requieren realmente los estándares de una defensa técnica adecuada. Hemos estudiado mucho y trabajado mucho. Simplemente decir que por los principios constitucionales, que creo que todos aquí conocemos, por el bloque de convencionalidad que también ha citado la doctora Castani, sin acusación no se puede emitir ningún otro pronunciamiento que no sea la absolución. Y esto en función del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, del fallo tarifeño, Masilese y otros precedentes conocidos por la Corte, otros precedentes sancionados por nuestra Corte Suprema. Así que, por lo tanto, esta defensa entiende que no queda otra posibilidad que la absolución de Luzaime Díaz. Agradecer al Ministerio Público esta tarea que se ha dado de poder escuchar la prueba de manera atenta, y agradecer también al tribunal la posibilidad de haberla producido en este sistema de justicia, y esperando que a partir de este caso también estos estándares puedan ser aplicados y extendidos, como se viene haciendo en la buena jurisprudencia, que viene incorporando la perspectiva de género. Y agradecer también la posibilidad de poder contar con un precedente donde quede claro que estas vulnerabilidades impiden realmente la persecución penal de determinadas personas, y que no debe ser asociada a la identidad travesti de mujeres trans, ni de las trabajadoras sexuales, ni de quienes están en situación de prostitución, a la comisión de delitos por su identidad. Decir también que es muy duro en un caso con las consecuencias que ha tenido para el damnificado una absolución, por supuesto, pero mucho más duro es condenar a un inocente en estos casos. Así que agradecer. Y pedir, obviamente, coincidimos con la Fiscalía en este pedido de absolución. No podemos más que coincidir. Bueno, muy bien. Señorita Díaz, ¿quiere decir algo antes de que tomemos la decisión final? ¿No? Bueno. Bueno, a mis colegas les digo que nos retiramos, como acostumbran hacer en estos casos de pedido de absolución.